llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Al nuevo alba seremos más, ya somos más, el Tataín te alumbra más, al nuevo alba seremos más, ya somos más, a someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres, ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Tahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Al nuevo alba seremos más, ya somos más, el Tataín te alumbra más, al nuevo alba seremos más. Seminario de formación política, vamos a tener también de este tipo de conversatorios y también de capacitación técnica a todos los profesionales del instrumento. Muchas gracias, hermanos. Fueron las palabras del ingeniero José María Arancibia, vicepresidente de la Federación Departamental de Profesionales de Oruro del Instrumento Político MAS IPCP. Ha sido un día muy esperado, un día que hemos planificado para poder desarrollar estas jornadas de reflexión sobre todo, para poder escuchar de la voz de personas que han llevado adelante, por supuesto, este análisis, esta reflexión de este proceso, de esta crisis que ha pasado como es el golpe de Estado. Y para ello vamos a invitar como expositor al hermano Gabriel Villalba Pérez, abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés, mención en Derecho Internacional, especializado en Geopolítica por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Condujo por 3 años el programa radial Sangre Combativa y por otros 3 años el programa televisivo del mismo nombre. Director del Centro de Estudios Geopolíticos CENAC Bolivia. Realiza análisis políticos de la coyuntura nacional boliviana e internacional en medios como Telesur, Hispan TV, Rusia Today, RT, entre otros medios de comunicación. Ha escrito en 4 ediciones de la revista de análisis político La Migraña, así como en diversas columnas de opinión en medios físicos y digitales. Vamos a pedir con un fuerte abrazo, con un fuerte aplauso, por favor, la presencia del hermano Gabriel Villalba Pérez. Bienvenido, hermano.
Muy buenas tardes a todos los presentes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras que están aquí el día de hoy, porque llenar este Paraninfo implica que nos interesa la formación política, nos interesa estar aquí para formarnos y que no se vuelva a repetir la subversión del orden constitucional acontecido en noviembre del 2019 y el nefasto régimen de 11 meses que hemos tenido con Yanine Áñez. Quiero agradecer la presencia de acá del hermano Víctor Hugo, una persona que admiro y respeto muchísimo por la trayectoria política que tiene, al igual que muchos hermanos que desde la construcción de ese instrumento político para la soberanía de los pueblos han sabido dar la talla y estar a la altura de los momentos históricos que les ha tocado vivir. Acá al hermano José María, que es quien me extendió la invitación, a la hermana acá presente también, a la Federación Departamental de Profesionales de Oruro. Es un gusto compartir con todos ustedes, seguramente ya nos estará acompañando también el hermano Jorge Richter, acá presente, un compañero con quien he tenido la suerte de compartir y coincidir en algunos espacios virtuales, porque así era la situación que se presentaba en la pandemia, ¿no? Coincidimos en algunos espacios con Jorge, la verdad que nunca lo he tenido así cerca, en persona, pero esta va a ser la oportunidad, seguramente ya nos estará honrando también con su presencia. Bueno, sin más, el tema que me tocó disertar y que creo que es de suma importancia es el rol de los medios de comunicación durante el régimen de facto inconstitucional e ilegítimo que tuvimos con Yanine Áñez y también previo a las elecciones desarrolladas en el 2019 y cómo se ha construido ese sentido común que finalmente ha impuesto esa narrativa del fraude electoral por sobre el golpe de Estado que todos lo hemos vivido y muchos en carne propia, como muchos que están acá y fundamentalmente acá el hermano Víctor Hugo también, como ustedes ya lo saben y es de conocimiento público, ¿no? Nunca he creído en esa suerte de conversatorios magistrales en la cual vienen iluminados y desde arriba nos dicen qué tenemos que hacer, ¿no? Es por eso que la propuesta que les estoy trayendo el día de hoy es una exposición bastante sucinta, bastante breve. Lo que me interesa es que cada uno de ustedes la asimile y participe a través de un breve comentario o una pregunta que puedan realizar, no simplemente a mi persona, sino a cualquiera de los expositores acá presentes, que de eso se trata, ¿no? Yo creo que no venimos a ser invitados de piedra en ningún espacio que vamos, siempre tratamos de participar y de hacer también conocer nuestras diferentes ideas y nuestra diferente forma de pensar y de ver las cosas, que así es el mundo. Imagínense si todos pensáramos igualito, ¿no? Qué aburrido sería el mundo. Por eso tenemos que debatirlo, tenemos que interiorizarnos de las principales problemáticas de nuestro país y también saber defender nuestras ideas, que de eso se trata, batallar en el campo de las ideas, más que en el campo físico, que por supuesto también lo tenemos que hacer en determinados momentos y ocasiones. A ver, empezando ya la exposición, más que exposición, digamos, esta suerte de compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué es el sentido común? El sentido común es una suerte de valores y lógicas que se imponen en nuestra sociedad y para las cuales todas las aceptamos como comúnmente naturales, comúnmente lógicas. Este sentido común lo instauran los políticos, lo instauran los medios de comunicación y desde la sociedad civil lo instauran los denominados personajes de influencia o personas que tienen mucha influencia en la mente de las personas, ¿no? Pero estos medios de comunicación tienen una determinada tendencia, una determinada ideología. No son querubines asexuados que son imparciales, como nos dicen, ¿no? Probablemente existe la ecuanimidad en los medios de comunicación, pero no existe la imparcialidad. Porque todos los medios de comunicación responden a intereses económicos, políticos, empresariales y tienen que velar por esos intereses. Es por eso que hay que hacer la diferenciación entre los trabajadores de la prensa y los denominados dueños de los medios de comunicación, que son los que imponen a través de ese aparato de la industria cultural que construyen todos los días, un sentido determinado con matices que ellos lo instauran en nuestra sociedad, ¿no? Es por eso que
Durante las elecciones que tuvimos el 2019, antes de las elecciones, y ustedes lo corroborarán y se darán cuenta ahora, ya estaban construyendo una narrativa, ya estaban construyendo ese sentido de decir, va a haber un fraude, los masistas están planeando fraude, 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 lo repetían todo el tiempo, ¿no? Instauraron esa lógica y ese sentido en la mente de las personas a través de los bombardeos constantes de la radio, la tele, las redes sociales, y en determinado momento generaron de forma también artificial esa crisis denominada revolución pitita, entre comillas, y pues el detonante fue ese informe inconsistente, insustancial, que no hacía alusión a fraude, hacía alusión a observaciones en el proceso electoral de parte de la Organización de Estados Americanos. Una organización de Estados Americanos que ha sido fundada después de la Revolución Cubana, precisamente como una gendarmería de Estados Unidos en el continente, para pues reducirnos a todos nosotros. El hermano Jorge Richter está llegando acá, un aplauso, por favor. Bienvenido, hermano Jorge. Bueno, saludando al hermano Jorge, como ya hemos saludado a todas las otras autoridades y otros expositores, pues en el punto que me queda era la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos precisamente fue creada y fundada como una gendarmería diplomática de Estados Unidos en el continente después de la Revolución Cubana. Hay que saber diferenciar el ente jurídico que tiene la OEA, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del ente político. Su ente político es la Secretaría General y es precisamente su secretario general, Luis Almagro. Este señor fue quien validó toda esa narrativa de la que les estaba hablando, toda esa narrativa de fraude electoral en Bolivia. Y de esa forma se desató la furia sobre, por ejemplo, el hermano acá, Víctor Hugo, presente, sus bienes patrimoniales como la quema de su casa, ¿no? Y muchas otras autoridades que se vieron forzadas a renunciar, no en un contexto de sucesión constitucional normal o común y corriente, sino en una suerte de coacción violenta que se estaba dando, amenazando a sus familiares, amenazando a su familia, amenazando a sus amigos, amenazando pues también con la quema de sus patrimonios, y de esa forma se dio esta suerte de subversión del orden constitucional vigente, desconocimiento de las elecciones del 2019, pero todo sobre la base de la narrativa que ya se estaba construyendo, ese sentido común que les hablaba de la imposición e instauración a través del bombardeo mediático de ese fraude electoral. Es por eso que se dio tan fácil, es por eso que los policías se animaron a amotinarse, es por eso que los militares sugirieron la renuncia del hermano Evo Morales, y es por eso que la propia COP, yo en su momento, y les dije frente a frente, ustedes también han sugerido que Evo Morales se vaya, ¿sí o no?, como COP, y así lo han hecho, ¿no ve? Y la historia sabrá juzgarlos, y seguramente ya los ha juzgado, pero también se han dado esa suerte de manipulación en pues la propia mente de las personas a través de ese bombardeo mediático constante que les estaba diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué se ha dado todo esto? ¿Para qué se ha dado el golpe de Estado en nuestro país? Ya sabemos el cómo, ya lo hemos descrito, ya lo hemos criticado, ahora tenemos que entender el para qué se dio. No solamente porque en Latinoamérica el triángulo de litio se encuentra entre Chile, Bolivia y Argentina y constituye la materia prima del nuevo ciclo tecnológico mundial, así como en su momento el petróleo era la matriz, era el recurso energético de la matriz energética global, valga la redundancia. La nueva era del ciclo tecnológico está siendo pues estructurada en base al litio, y nosotros tenemos la reserva de litio más grande del mundo. Latinoamérica también tiene la reserva más grande de agua dulce del mundo. Latinoamérica también tiene la reserva de biodiversidad más grande del mundo. Es por eso que los ojos puestos del imperialismo están acá en nuestro continente, y particularmente en Bolivia. Bolivia estaba tratando de llevar a cabo un proceso de industrialización soberano sobre la base de aliados y no de patrones, como en muchos años se trató de desarrollar. Entra Yanine Áñez y lo primero que hace, con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de la Embajada Británica, el embajador británico que abiertamente
y ustedes pueden revisar sus tweets, abiertamente apoyaba a Yanine Áñez, abiertamente apoyaba esta revolución pitita, entre comillas. También esa reunión que tuvieron en la Universidad Católica con estas principales figuras de la oposición, Carlos Mesa, con gente de la iglesia, y además la suerte de la autoproclamación primero en el Senado de Yanine Áñez, ¿no? Se reúne sin el quórum reglamentario correspondiente, se sienta y dice: señor secretario, dígame si existe el quórum reglamentario correspondiente para iniciar esta sesión. No, senadora, no existe, le dicen. Ah, ya, muy bien, no existe el quórum reglamentario correspondiente, entonces vamos a, conforme los artículos de nuestro reglamento de la Cámara de Senadores, yo voy a asumir, porque la presidencia está inhabilitada, la primera vicepresidencia también ha renunciado, entonces yo como segunda vicepresidencia asumo. Y de esa forma se autoproclama primero como senadora, y todo ya estaba listo para que se autoproclame como presidenta. Antes de esa sesión ya estaban los autos en la Asamblea Legislativa esperando. Ya estaban, ¿qué estaban haciendo este general jubilado del ejército ya dentro de la Asamblea? ¿Cómo estaban tratando los policías a los asambleístas entre diputados y senadores del movimiento al socialismo? Como si fueran criminales, ¿no? Precisamente para que no lleguen a instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no puedan frenar todo eso. ¿Cómo se les ha forzado a que renuncien? Todos esos elementos son los que tenemos que analizar, y el por qué es el choque de modelos, de este modelo neoliberal de saqueo que nos ha acostumbrado este pensamiento colonial y el pensamiento republicano, a un modelo que estaba siendo desarrollado de forma soberana, el modelo sociocomunitario productivo económico de Luis Arce, y en lo, digamos, superestructural, la denominada revolución democrática y cultural. En ello, por supuesto que las empresas estratégicas del Estado habían asumido, en estos 14 años de proceso de Evo Morales, habían asumido un rol protagónico en la economía, un rol también fundamental en el dinamismo económico sobre la base del Estado, el Estado como actor fundamental de la economía. ¿Qué hicieron los Yanine Áñez? Yanine Áñez ingresó y primero que nombró como sus ministros a gente incompetente que estaba acostumbrada a trabajar en el órgano legislativo, que nunca había pisado el órgano ejecutivo. Y en el órgano legislativo, ¿saben a qué se dedicaban esos señores? Luis Fernando López, señora Pinker, señor Arturo Murillo, ni siquiera asistían a sus sesiones de comisiones y de comités. Eran gente que se dedicaba a hacer conferencias de prensa, convocaba conferencias de prensa, y ahí la importancia de los medios, ¿no ve? Convocaba a todos los medios y decía: denunciamos a Evo Morales y al masismo, que con su rodillo están haciendo esto y el otro. Eso era lo único que hacían. Es por eso que ingresan al órgano ejecutivo de ministros y son totalmente incompetentes, y eso hay que decirlo, porque nos venden el discurso de que son grandes, gente que se ha preparado en el exterior, gente que tiene apellidos del extranjero, Arturo Murillo Prijic, Karen Longaric. Haciendo un paréntesis, paradójicamente, la señora, era mi profesora Karen Longaric en la universidad, y me decía: usted es un joven muy inteligente, lástima que sea masista, así frente a todos los compañeros, ¿no? Estos señores, paradójicamente esta señora Longaric, el único posgrado que tiene lo hizo en Cuba, en la Universidad de La Habana, Cuba, su diplomado de Relaciones Exteriores, y fue la primera en dar palo y expulsar a los médicos cubanos, ¿no? Así de inconsistente es esta gente. Que no nos vendan el discurso de que eran gente preparada, gente que sabía de la administración de la cosa pública, no. Eso nos engañaban los medios, haciéndonos creer eso. Eran gente incompetente. Esa gente que pasó del legislativo al ejecutivo volvió a instaurar el modelo neoliberal de saqueo de la cosa pública, de acomodar a sus amigos, a sus compadres, a sus familiares, para saquear el Estado como tal y reducir el Estado a su mínima expresión. Esa es la receta que tiene el neoliberalismo. Con el gobierno de Luis Arce estamos volviendo a redinamizar la economía y estamos volviendo a posicionar al Estado como un actor económico fundamental en este dinamismo económico, y volver a tener a nuestras empresas estratégicas del Estado en el sector central de la economía, fundamentalmente después de la pandemia. Para ello, creo que es fundamental, y esto ya lo dejo para las próximas exposiciones, también saber vincular el ámbito de la visión social, económica y política a toda política pública, valga la redundancia. Porque
Los países que han fracasado, por ejemplo, en el tratamiento de la pandemia son aquellos que han enfocado la pandemia como estrictamente tema de salud, olvidándose de lo social, olvidándose de lo económico. Otros que han fracasado han sido los que se han dedicado a ver la pandemia como un problema económico. No tiene que afectar la economía. Se han olvidado de la salud, se han olvidado de lo social. Tenemos que volver a enfocar en esta construcción de superación del neoliberalismo, en estas políticas que vinculen lo social y lo económico. Y con esto ya cierro. Nos han instaurado también los medios de comunicación que todo se mide a través de indicadores macroeconómicos, que todo se mide a través del Producto Interno Bruto, y no es así. En el mundo y en Latinoamérica existen indicadores sociales mucho más importantes, como el índice de Gini, por ejemplo, que mide la brecha de desigualdad entre los más ricos y los más pobres en una sociedad. Indicadores, por ejemplo, de acceso a los servicios básicos, agua, salud, luz, alcantarillado, transporte, y hoy, que es una necesidad también, el servicio y acceso a Internet, ¿no? En eso sería muy bueno que trabajen nuestras futuras autoridades. Sin más, creo que se ha reacomodado esta construcción del sentido común que les decía al principio y han dejado de tener ese monopolio los grandes medios hegemónicos de comunicación. La gente ha despertado y ha hecho transmisiones en vivo, ha comenzado a hacer guerra de guerrillas en redes sociales, ha comenzado a fortalecer las radios comunitarias, a generar proyectos comunicacionales, a dar la cara en las redes, a crearse granjas de trolls, a combatir. Y no tenemos que permitir que vuelva esa vieja lógica de manipulación mental, de esa industria cultural generada por los medios, como los grandes medios hegemónicos nos han manejado y manipulado durante mucho tiempo. Que esa haya sido la lección en lo comunicacional que nos haya dejado el golpe. Nada más y pues muchísimas gracias. ¿Dos preguntas? Sí, o para el final. Sí. Muy bien, para ir moderando la participación de nuestros panelistas y expositores, vamos a hacer un previo. Vamos a agradecer la presencia del hermano vocero presidencial Jorge Zichter. Un fuerte aplauso, por favor. Les rogaría, por favor, vayan tomando apuntes respecto a las preguntas que quisieran hacer a nuestros panelistas para que al concluir las exposiciones puedan plantearlas, ¿de acuerdo? Vamos a convocar ahora la presencia de una persona que ha estado de pie en esta lucha, una persona que ha vivido en carne propia este golpe, una persona que tiene mucho recorrido en el tema político, ha sido exgobernador del departamento de Oruro, ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, ex constituyente y por supuesto también ex alcalde del municipio de Andamarca. Vamos a pedir la presencia del hermano Víctor Hugo Vázquez. Un fuerte aplauso. Hermanas, hermanos, muy buenas tardes. Quiero saludar a la hermana Elvira Valdés de la Federación de Empresarios Privados, a nuestro hermano Villalba, muchas gracias por su exposición, a nuestro hermano Arancibia de la Federación de Profesionales y un saludo especial, y quiero pedirles un voto de aplauso para nuestro hermano Jorge Zichter. De verdad, para mí una gran alegría porque no lo conocía. La primera vez que me encuentro con Jorge, hace una semana, les quito 1000 disculpas, Jorge, por la molestia, de verdad, pero quería conocerlo. Yo cuando estaba en la residencia, escuchaba medios de comunicación, pero todos hablaban contra el MAS, todos hablaban contra el pueblo, contra los más humildes. Nadie hablaba de nosotros. Y de ahí aparece Jorge, hablando por nosotros. Muchas gracias, hermano Jorge. Para nosotros es una gran alegría. Bueno, me han invitado para poder testimoniar el golpe de Estado del 2019. En ese marco, primero, voy a contextualizar de manera resumida cómo
se ha preparado este golpe. No es ninguna casualidad, hermanas y hermanos. Los ricos nunca nos han querido a los pobres. Ustedes saben muy bien. Por eso siempre a quienes se han levantado los han pagado o los han matado, a los que no han recibido sus prebendas. Solo para recordar, el año 1781 lo han matado y lo han descuartizado a Tupac Katari. Después de más de 100 años aparece nuestro hermano Zárate Vilca, el aliado más importante para ganar la guerra federal en aquel entonces, junto a Pando, para sepultar a Alonso. Pero después igual le matan, hermanas y hermanos. Y otros 100 años hemos tenido que esperar. Ustedes se recuerdan, por primera vez al neoliberalismo políticamente hemos derrotado el año 2000 en la Guerra del Agua y el año 2003 en la Guerra del Gas. Esa ha sido la primera derrota al neoliberalismo. Y lo hemos sacado, lo hemos votado a uno de los representantes más sanguinarios del neoliberalismo, que es Gonzalo Sánchez de Lozada. Y eso ha sido gracias al movimiento de los pueblos que se han movilizado fundamentalmente en Santa Cruz, en Cochabamba y La Paz. Hermanas, hermanos, después la derrota política, el 2005 en las elecciones, hemos ganado con más del 54% con nuestro hermano Evo. Por primera vez en la historia, después de 180 años, un indígena se sienta en la silla presidencial en el Palacio Quemado. Yo digo que ha debido ser doloroso. Ha debido ser doloroso ser gobernado por un indígena que viene de un pueblo enfermo, como diría Arguedas. Ha debido ser doloroso para las Fuerzas Armadas tener a un indio de comandante general, que no viste de la elegancia del traje ni la corbata, tampoco es profesional. Desde ese momento han empezado a prepararse y a hacer golpe de Estado y sacarnos del poder. Ustedes deben recordar el ocultamiento de alimentos, el tema de las autonomías, el tema de la capitalía, entre otros, que va a derivar al golpe cívico que ha fracasado el 2008. Pero no se han quedado ahí, hermanas y hermanos. El año 2019 han vuelto con mucho más fuerza. Yo digo, hermanas y hermanos, el fraude no se hace en las elecciones del 20 de octubre. El fraude se hace en el Cabildo de la ciudad de Santa Cruz el día 4 de octubre del 2019, es decir, 16 días antes de las elecciones. Y el fraude nace bajo la atenta mirada del Cristo Redentor. Y el golpe de Estado, hermanas y hermanos, viene de las manos de la Organización de Estados Americanos, OEA, como comentaba nuestro hermano Villalba. Precisamente ha sido el informe preliminar la que ha acelerado el golpe de Estado. Ahí vamos a ver el tema de lo que se ha sumado el general Calimán, pidiendo a su capitán general para que renuncie al cargo del presidente. Ustedes se preguntarán, hermanas y hermanos, si no presentaba su renuncia, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿Será que nuestro hermano Evo en este momento hubiera estado vivo? Seguramente esa pregunta siempre va a quedar en la nebulosa. Pero quién sabe, lo más probable
que si no renunciaba, lo hubieran matado como lo han hecho con Allende en Chile en los años 70. Hermanas, hermanos, pero no solo eso. Más allá de la autoproclamación, entre otros, la OEA sabía que el movimiento al socialismo tiene el voto más duro en sectores populares de los barrios, de las ciudades y fundamentalmente en las provincias, en el área rural. Sabían ellos, pero han ignorado. Un solo ejemplo en Oruro, hermano Jorge. Aquí en la ciudad de Oruro, Mesa ha ganado con 42% las elecciones del 2019. Y nosotros, segundo lugar, hemos ocupado como más con 38%. La diferencia entre el primero y el segundo era de 4 puntos. Pero en el área rural, donde está el 30% aproximadamente de la población votante, el MAS ha ganado con 65%. ¿No? Y en la ciudad, perdón, el Carlos Mesa, en el área rural, solo ha logrado 15%. Esta diferencia, esta brecha, es de 50%. En la sumatoria del voto rural y el voto urbano, nosotros en el departamento hemos ganado con 48%. Y Mesa, que ha ganado en la ciudad con un pequeño margen, se ha quedado con 32%. Es el efecto que más o menos tiene en los diferentes departamentos. Algunos un poco más y otros un poco menos. Y de ahí que era incomprensible que la OEA diga que no es explicable el ascenso del MAS, tomando en cuenta la primera publicación al 83%, donde efectivamente no había el 10% de margen. Bueno, eso lo dejo ahí. Pero yo creo que la OEA tiene que explicarnos, incluso yo diría, la OEA tiene que pedirnos disculpas a los pueblos indígenas, originarios y campesinos, porque con sus declaraciones nos han acusado de que nosotros somos fraudulentos. Hermanas, hermanos, nosotros no somos fraudulentos. Nosotros somos pobres, humildes, pero honrados. El fraudulento, el corrupto es Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien debe darnos explicación a los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Hermanas, hermanos, en el tema propiamente de la persecución, antes del golpe, lo que han hecho es posesionarnos como masistas de mierda de la raza maldita, narcotraficantes, corruptos y dictadores. Eso es lo que nos han promocionado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por tanto, no hay que juntarse con esta gente que no sirve, con esta gente mala. Y un claro ejemplo es en aquel entonces, y sigue siendo ahora, ¿no? Si en este momento hablas, o en ese momento, digamos, hablabas en contra del presidente Morales, hermanas, hermanos, tenías la palestra mediática. Salías en los titulares de los periódicos, salías en los noticieros más importantes de Bolivia. Incluso te hubieran pagado para llevarte a Santa Cruz o La Paz para entrevistarte. Así era. Pero si hablabas bien de Evo, no tenías nada. Te congelaban y aún más te perseguían. Un ejemplo, una hermana del Chapare, de Cibero Sécura, habló en contra de el expresidente por entonces, Evo Morales, y se ha ganado un viceministerio, por ejemplo. Entonces, querías tener palestra política, hablar en contra de Evo Morales. Y si hablabas bien, estabas sujeto a sanciones, a persecuciones, entre otros. Durante el golpe, hermanas, hermanos,
durante el golpe. Poco para contarles fundamentalmente lo que ha pasado en Oruro. Yo un día estaba entrando por el patio de la policía a la gobernación. Y ahí habían estado un grupo de policías. ¿Y saben qué decían? En los próximos días vamos a sacarles la mierda a los masistas. Yo he escuchado. Y dije, me acerco y me acerqué. Y le dije, pueden empezar con sus planes. Aquí estoy, yo soy el primer masista aquí en Oruro. Y han empezado a disimular, yo también me he ido a mi oficina. El día 8 de noviembre, yo estaba en el campo, en los municipios. Cuando he vuelto a mi oficina, quería entrar por el FELCC, porque ahí tiene una puerta la gobernación. Pero no podía, porque estaban llenos de motos. Y un policía se me acerca, me dice, señor gobernador, no entre, váyase a su casa, porque esas motos son de los motoqueros que han llegado de la ciudad de Cochabamba. Además, hay una orden expresa de autoridades superiores para apresarte y llevarte a la plaza de 10 de febrero. Imagínense, hermanas, hermanos, los policías estaban en contacto con los delincuentes golpistas y tienen que explicar. Yo he presentado una denuncia del coronel Vergara. Por ejemplo, después de amotinarse, han tomado la gobernación, han tapiado. Y en ese momento, el coronel Vergara, director de FELCC, ha dicho lo siguiente, está en la patria registrado. Dice, estamos tomando la gobernación de forma pacífica para recuperar la democracia de nuestra querida Bolivia. Eso dice. Pero cuando presento la denuncia, dicen que no tienen pruebas. ¿Qué pruebas más podemos dar? Ahí están las filmaciones, lo que está hablando el coronel Vergara. Más bien, en vez de sancionar, le han dado la Dirección del Tránsito como premio de haber apoyado al golpe de Estado. ¿Por qué premio, hermanas y hermanos? Dentro de todas las direcciones que existe en la policía, dice que la más rentable, en términos de coemas, ¿no?, es el tránsito. Entonces, eso es lo que han dado a este policía corrupto que ha participado del golpe de Estado. Pero no solo eso, Yo me he ido a mi casa el día 9, ya el sábado, han inventado la ficción, la mentira de Vila Vila. El decir que los masistas han emboscado a los cooperativistas y universitarios es falso, no es cierto. Porque al interior de ese grupo de universitarios, al interior de su grupo de cooperativistas que venían del sur para reforzar el golpe de Estado, habían delincuentes comunes contratados. Ellos los han atacado a nuestros hermanos indefensos, los han quemado sus pastos, los han quemado su casa, querían matar a un niño, pero han rescatado. Han quemado vidrios, los han detenido, los han maltratado hasta que hablen en contra del gobernador. Esa es la verdadera historia de Vila Vila. Y después se han inventado varios temas, pero solo quiero mencionar dos. Una de ellas es el tema de una declaración de un hermano mío del campo, que dice, el gobernador ha venido, nos ha pagado 50 bolivianos el jornal y nos está obligando. Pero eso lo han obligado. A este hermano querían matarlo, querían cortar la lengua, pero por no hacerse matar ni hacerse cortar la lengua, ha tenido que hablar contra el gobernador de Oruro, en mi persona. La segunda mentira. Ustedes deben recordar, una compañera ha aparecido, universitaria supuestamente, y dice, el gobernador ha mandado gente, nos han agarrado, nos han desvestido, y un poco llorando dice, abuso sexual. Efectivamente, no dice que han sido violados, pero deja entender eso. Y de eso la gente se ha molestado contra mi persona, y digo con razón.
Pero a poco rato aparecen las dos universitarias que supuestamente estaban internados en un hospital privado y dicen es mentira, nadie nos ha violado, nadie nos ha desvestido. Y es más, el fiscal departamental sale al día siguiente, dice, esa información del Face que ha sido difundido, ¿no?, es falso. Hermanos, hermanas, pues ya para esa ocasión mi casa estaba quemada, destruida. Ya no tenía nada. Yo solo me he quedado, mi patrimonio de vida se ha reducido en una computadora, un televisor y un DVD. Eso es lo que mi patrimonio se ha reducido. No tenía más. Tenía que salir de la casa. Si no, hermanas, hermanos, me hubieran quemado al igual que han quemado vivo a mi gatito y a mi perrito. Así hubiera muerto, porque esa gente no venía con un ramo de flores para encontrarme. Esa gente venía a matarme, a mí y a mi familia. Al día siguiente, el 10 de noviembre, hermanas, hermanos, he llamado yo a la gente, a mis amigos, a mis familiares. Nadie quería escucharme. Mis familiares me han escuchado, pero mis amigos, nadie quería escucharme. Porque Víctor Hugo Vázquez era lo peor, la peor escoria de la humanidad. Alguno que me ha escuchado me decía, Víctor Hugo, puedes venir a mi casa, pero tengo miedo. Pero hermanas, hermanos, ¿cómo es la vida? Esas personas que esos días no me han escuchado, esas personas que inclusive nos ha vendido, hoy tiene buenos cargos, incluso viceministros y directores, que las conozco perfectamente. Hermanas, hermanos, un poco de tranquilidad, hermanos, ¿no? Entonces no sabía qué hacer. Quería irme a mi pueblo, a Orinoca. Yo soy de Orinoca, hermano Víctor. Pero Orinoca también estaba amenazado. Decían que los cooperativistas, los universitarios, iban a ir a Orinoca a destruir el Museo de la Revolución Cultural. Entonces me he ido a otro lado. Cuando estaba recorriendo de sur a norte por la circunvalación, he visto pasar 2 aviones de guerra hacia Chayapata. Yo dije, están yendo a Chayapata. Y justo han masacrado a mis hermanas y hermanos Cachaca, quienes se han levantado para defender la democracia en Bolivia. He llegado al lugar donde tenía que llegar. Estaba feliz porque estaba al margen de redes sociales. No había buena señal, estaba más tranquilo, ¿no? Al día siguiente, el 11 de noviembre, he tenido que renunciar porque he visto por conveniente que para defender a mi familia y a mi pueblo era importante mi renuncia. Pero nadie quería entregar mi renuncia. Por eso he acudido al obispo del departamento para que entregue mi renuncia. Y saben, hermanos, lo que más me ha dolido. En Oruro han festejado mi renuncia como que San José hubiera salido campeón de toda Bolivia en la liga. Así han festejado, así era en ese entonces. Más tarde, el día lunes, el mismo 11, ya no sabía qué hacer porque los motoqueros y los policías ya estaban camino al lugar donde yo estaba. Y obligatorio tenía que ver la posibilidad de buscar asilo. Es por eso, hermanas, hermanos, el día 12 de noviembre he partido con rumbo a la ciudad de La Paz. A las 4 de la mañana me he despedido de mis hijos y me he ido con rumbo a La Paz. Buen trecho he ido en movilidad, pero también he ido a pie en muchos sectores, porque no se podía avanzar. Incluso una gran parte de ese trayecto a La Paz he ido en la parrilla de un minibús, porque adentro no había campo. Les hice parar y les dije, estamos yendo a bloquear a La Paz, porque sabía que estaban yendo a bloquear a La Paz. Y me han dicho, subite a la parrilla y nos vamos a bloquear. Hermanas, hermanos, ¿saben qué es lo que me ha favorecido? El haber sabido hablar aymara. Yo soy aymara de origen. Y me hablaba feliz, pues, porque la gente estaba receloso. Estaba receloso. Hermanas, hermanos, ese día he llegado a las 8 de la noche a la residencia. He entrado allá, me han recibido. Bueno, uno feliz, ¿no? Porque ya estaba sano y salvo de la persecución política. Ya no había motoqueros que entren ahí, ni policías que puedan entrar. Pero no me había
no había pensado que el colchón inflable que me han prestado en la embajada había estado pinchado y cada 3 horas, 2 horas tenía que volver a inflar. 3 o 4 veces esta noche he inflado el colchón. Miren, los policías aquí en Oruro y motoqueros, y en la embajada el colchón pinchado que también me ha hecho sufrir la noche que estaba más cansado, ¿no? Realmente, ¿no? Hermanos, para ir cerrando, después del golpe, ustedes conocen muy bien, Áñez los ha liberado a los militares con un decreto para que no tengan responsabilidad penal si es que matan a los indios masistas. Por eso han hecho las 2 masacres, de Sacaba, Sencata, entre otros. Y eso de conocimiento de todos ustedes. Pero lo más importante, el gobierno de facto de Áñez nos ha quitado la libertad de los más humildes, la libertad de los pobres. Algunos ejemplos: nuestras hermanas que venden en las tiendas, en las calles, el chicharroncito, el refresquito de mojola, no podían vender, pero los supermercados sí podían vender. ¿Quién vende en el supermercado? ¿Un indio? No. ¿Un pobre? No. Son de ellos, de los ricos. Por eso ellos tenían autorización. Hermanos, los pobres, los humildes, no podíamos bailar, no podíamos hacer fiesta, pero ellos sí. Un claro ejemplo es que el ministro de la Presidencia se trae una Miss de Riberalta, creo, para hacer fiesta en un avión del Estado boliviano de nosotros. O el caso, por ejemplo, los que venían en avión del exterior llegaban a Santa Cruz y se quedaban a dormir, no me acuerdo bien, creo que era Tajimos, ¿no? Es un hotel de 5 estrellas, pero los que venían en buses de Chile les esperaban con balas y gases. Así era nuestra realidad, hermanos. A la residencia lo han convertido, yo digo, en una cárcel. Hermanos, era grave. Estábamos 7 asilados, pero nos vigilaban más de 200 policías, como si fuéramos gran delincuente. Pero vayan aquí a la cárcel de San Pedro, hay cerca de 1000 presos y solo vigilan 70 policías. Esa era la desproporcionalidad del golpe de Estado. Y aún peor, este gobierno quería quedarse mucho más. Yo digo ahí, muchas gracias a los hermanos que se han levantado en septiembre, han hecho el bloqueo y hemos reconquistado la democracia en Bolivia. Pero no todo es malo, hermanos, no todo es malo. También hay un sentido positivo. Por ejemplo, el pueblo se ha dado cuenta las verdaderas intenciones de los golpistas. No era pues recuperar la democracia, no era luchar contra la corrupción ni el narcotráfico. Su verdadera intención era mentir, robar y matar a los más humildes. Y eso es lo que han hecho durante los 11 años que han estado en el gobierno. Y eso es lo que mejor saben hacer. Y es más, el pueblo ha sabido valorar los 14 años de estabilidad política y estabilidad económica con el hermano Evo Morales. Mucha gente pensaba que si llegaba alguien después de Evo iba a ser mejor, pero no es cierto. Incluso alguna gente decía, yo no vivo de política. Eso no es cierto, hermanos. Si no hay estabilidad política, no hay crecimiento económico. Y estamos fregados. Algunos mayorcitos como yo ya deben recordar la UDP, entre otros, ¿no? Seguramente los jóvenes no recuerdan. Pero, hermanos, es fundamental la estabilidad política para poder garantizar la estabilidad económica en todo el país. El MAS se ha fortalecido, hermanos. Sigue siendo el partido más grande de la historia de Bolivia. Hemos ganado las elecciones con más del 55%, con nuestro hermano Luis Arce Catacora, nuestro hermano presidente y nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Hemos ganado las elecciones subnacionales, 3 gobernaciones y 240 alcaldías. Ahí ves fácil, nos dicen, ¿no? 6 gobernaciones en contra del MAS. 100 alcaldías en contra del MAS. No es tan cierto eso, solo en Oruro, ¿no?
No se puede decir a los 5 alcaldes que son de otro lado que son antimasistas. Eso no es cierto. Algunos tal vez, pero la gran mayoría también es nuestra gente. Hermanas, hermanos, ¿se imaginan una elección que se hubiera hecho en diciembre del 2019? Yo digo que hubiéramos perdido. Pero más bien, por buscar las mejores condiciones, han perdido. Y eso es lo que también nos ha favorecido la pandemia, entre otros. Algunos desafíos que quiero mencionar, hermanas, hermanos. Nuestro futuro va a depender de la conducta de nuestras autoridades electas. Alcaldes, concejales, asambleístas, gobernadores. También del gobierno central. ¿Cómo hacen? ¿Si transparentan la administración pública o no transparentan? ¿Se luchan contra la corrupción o no luchan contra la corrupción? Va a depender de todo eso. Nuestros dirigentes ya no pueden seguir dedicándose en actividades no tan legales, yo diría, y hay que trabajar en eso. La formación es importante, hermanas, hermanos. Ya no podemos seguir teniendo, pues, ¿no? Cuando alguien le pregunta ¿qué es socialismo? Socialismo es compartir con los amigos, como decía un candidato en las elecciones generales. Tenemos que estar preparados. Y creo fundamental que la unidad debe ser importante. No podemos pelearnos entre nosotros, hermanas, hermanos. El enemigo no es interno, el enemigo es externo, el imperialismo. Y en eso debemos trabajar conjuntamente, hermanas, hermanos. Hay veces estamos perdiéndonos en esa discusión de la renovación. Yo estoy de acuerdo con la renovación, estoy de acuerdo, pero no en las condiciones que se está dando. Velar siempre, en primer lugar, los sagrados intereses de nuestra patria. Y en eso debemos trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias por su atención. Quedo muy agradecido, hermanas y hermanos. Muy bien, queremos agradecer esta experiencia que hoy ha narrado el hermano Víctor Hugo Vázquez con su tema Persecución política en el golpe de Estado. Vamos a ceder la palabra en esta ocasión al hermano vocero presidencial, quien tiene bastante experiencia y conocimiento en cuanto a los estudios en ciencia política, estudios en ciencias de la información, trabajos en diseño y definición de estrategia y conducción de campañas políticas, trabajos en televisión y medios impresos, producción de programas y prensa gráfica, trabajos en comunicación e imagen corporativa,
trabajos en conceptualización y desarrollo de tecnología aplicada a procesos de gestión, trabajos en televisión y medios impresos, director ejecutivo de EUS3, de desarrollo tecnológico aplicado. Queremos hoy recibir con ese fuerte aplauso al vocero presidencial, al hermano Jorge Guillermo Richter Ramírez. En el país la tarde del 10 de noviembre, estaba con mi familia cuando finalmente conocemos que el hermano Evo Morales ha renunciado. Y en las calles de La Paz ocurría lo mismo. En las calles de La Paz estaban festejando como si hubiésemos logrado un campeonato mundial. Pero eran los sectores de la clase media urbana, los sectores de la zona sur, los sectores más radicales y conservadores que tienen las ciudades, porque ese festejo se daba también en otras ciudades. En uno de esos momentos, yo la miro a mi hija que me acompaña acá, y estaba llorando, y ese era un sentimiento familiar también, por lo que ocurría, pero por las sensaciones que nos dejaba el final, lo que parecía un final en ese momento, violento, del tiempo popular en el país. Y unos días después, una señora a cual encontramos en el mercado, con la voz muy baja, por supuesto, porque había miedo, había temor, nos dice, ¿y ahora quién nos va a poder defender? ¿Quién nos va a poder cuidar? ¿Quién nos va a proteger? Y las señoras que van a comprar a esos mercados, en realidad, con la voz mucho más alta, con una actitud más altiva y más agresiva también, señalando y diciendo, a ver, hijita, te tienes que comportar porque todo esto que ha sucedido termina siendo para bien del país. Ya no se podía soportar esta dictadura, este autoritarismo, tanto narcotráfico, etc. Y estas hermanas tenían que seguir trabajando y escuchando, y esto lo han escuchado y escuchado una y otra vez, el desprecio que se tiene por los sectores populares, por las clases populares, de forma permanente, porque ese es el sentido del golpe de Estado. El fondo del golpe de Estado, que también tiene connotaciones
de intereses que cuida el país imperial, que son los Estados Unidos, los intereses económicos, como el gobierno de la señora Áñez atendió de forma inmediata lo que eran las capacidades productivas que tenían que tener los sectores oligárquicos de Santa Cruz. Hablamos específicamente de las empresas aceiteras. Hay muchos elementos que generaron el golpe de Estado, pero fundamentalmente eran estos temas sociales, este desprecio por lo popular, esta molestia y esta no aceptación de lo que significa poder incluir en el Estado a todos aquellos sectores sociales que han estado históricamente viviendo o condenados a vivir en el perimetraje de la acción política, de la acción económica, pero sobre todo de la acción social. La acción social significa el no permitírseles ingresar a determinados lugares, y ahí ustedes recuerdan estos famosos letreritos, algo así como el que está allá, que decían: nos reservamos el derecho de admisión. Y el nos reservamos el derecho de admisión era que una hermana de pollera no podía ir. Ha sido cambiado por uno que dice: todos somos iguales ante la ley, y todos, absolutamente todos, somos iguales ante la ley, y esto ha costado años de poder construir, ha costado mucho esfuerzo, muchas muertes, mucha sangre en el país para poderlo estructurar. Y ahí nos tenemos que preguntar si estos sectores de clase dominante se han resignado a poder ceder y compartir el poder político, el poder económico, y aceptar en su misma mesa a gente que ellos creían o habían condenado siempre a solamente desarrollar labores de servidumbre. Y la respuesta es que no se han resignado. Y lo que ocurre el año 2019 es la muestra de la no resignación a tener que aceptar y reconocer que este es un país diverso, este es un país plural, donde somos algunos de una tez morena, otros de una tez más blanca, pero somos absolutamente todos bolivianos, todos y unos hermanos que compartimos un mismo espacio territorial en el país, y que no pueden haber privilegios ni ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda condenados a tener solamente que desarrollar profesiones o oficios, más que profesiones, oficios de servidumbre. Yo recuerdo allá por el año, o en la década de los años 90, cuando le preguntaron a Felipe Quispe en una entrevista, todos conocen esto de para que mi hija no sea tu empleada, pero también él reflexionaba y decía: somos nosotros, son mis hermanos los que tienen que recoger la basura en las calles, son mis hermanos los que tienen que arreglar los jardines, son mis hermanas las que tienen que hacer la limpieza en tu casa o te lo tienen que cocinar. Y esto, hermanos y hermanas, esto es lo que ha sucedido en el país, pero durante décadas y décadas, posiblemente desde el 7 de agosto de 1825 al día siguiente de fundar la República. Y han habido algunos momentos y algunos espacios en los cuales se han hecho intentos por reconciliarse. Ustedes saben que en la narrativa de los sectores de clase media y de clases dominantes, de clases urbanas, siempre se ha tratado de hacer una presentación animalizada de indígenas, de campesinos. Y siempre se ha tratado de decir, hasta ahora lo miramos y lo observamos en las redes sociales, ellos son los violentos.
Ellos son los salvajes. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, o ya casi un año, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz se refirió como bestias a los sectores campesinos, a los sectores indígenas, a los militantes del MAS y a los militantes de la causa popular y del movimiento social. Y no recibió una sola condena de los medios de comunicación, de esa enorme corporatividad mediática empresarial, que es la que le hace el favor, por supuesto, a los sectores conservadores y a los sectores de la derecha. En nuestro país no existe solamente una democracia como intentaron durante años poder instalar, y que todo aquello que interpelara las formas de democracia republicanas, las formas de democracia liberales, era lo que hoy en día se quiere llamar y se quiere calificar, era un populismo que deformaba la buena y la sana democracia, y esto no es verdad. Primero, tampoco que el tema del populismo es una deformación de la democracia, porque en realidad el tema del populismo es la incorporación de enormes sectores que han estado históricamente invisibilizados y que hoy en día forman parte estructural de lo que significa la toma de decisiones en el país y la acción política también. Esto es una profundización de la democracia. Pero claro, todo lo que tiene un aroma a popular, todo lo que sabe a social y a movilizaciones y a formas de deliberación y de toma de decisiones comunitarias, pues esa es una perversión, porque ellos no comparten esos espacios. No solamente hay una democracia que está establecida en nuestro país y nuestra actual Constitución, que es la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, también reconoce formas liberales en la práctica de democracia. Y nuestras elecciones tienen todas las características de la forma liberal. Y no es que eso nos haga daño, pero lo que sí nos causa un problema es que se quiera desconocer lo que son las formas de la democracia intercultural, de la democracia participativa, de la democracia deliberativa y radical, que reconoce en nuestra diversidad formas de toma de decisión comunitarias, que tiene una representación de esta enorme diversidad que existe en el país. ¿Por qué molesta tanto el reconocer que somos un país diverso y que somos un país plural y que tienen todos los derechos como ciudadanos iguales, que puedan tener representación en nuestra Asamblea Legislativa los pueblos minoritarios, por ejemplo, en el país? Tengan ustedes siempre atención que ahora, como se controlan las asambleas legislativas, aunque se haya perdido en la segunda vuelta, las asambleas legislativas departamentales ya están hablando nuevamente de que hay que reformar la ley 421, que es la que habla de cómo se reparten o la que habla de las proporcionalidades para las circunscripciones, porque les molesta y les perturba que las áreas rurales, las áreas periurbanas tengan también representación. Quieren siempre unas reglas del juego adecuadas a sus posibilidades de ganar. Si esto no se da, entonces intentan permanentemente desordenar el debate, cambiar las reglas para poderse beneficiar. Fíjense ustedes que ganan las 4 gobernaciones en segunda vuelta y ahora desapareció mágicamente la palabra fraude. Ya no les molesta ya no les molestan los resultados, y tampoco les molesta y les genera un inconveniente el padrón electoral. Ahora todo está bien, todo está en orden. Cuando miramos eso, tenemos que pensar entonces en el tema del fraude electoral.
Cuando nosotros hablamos de golpe, son varios los motivos, como les decía, económicos, políticos, de política internacional. El imperialismo tiene necesidad de ocupar un territorio a discreción para el uso y protección de sus intereses estratégicos. El imperialismo, el Estado imperial, tiene una soberanía mundial en los territorios donde ellos encuentran intereses nacionales. Y eso nos incluye a nosotros e incluye, por ejemplo, también el tema del litio, uno de los elementos. Entonces, ellos también accionan y tienen una fuerte presencia en lo que significa la estructuración del golpe de Estado. Pero acá hay cuestiones sociales, como las que hemos hablado. Zabaleta siempre decía, tratando de explicar, y lo hacía bien, que este problema de las crisis políticas recurrentes en Bolivia, y nosotros hemos sido, en eso sí, campeones de los golpes de Estado. Y en este campeonato, abriendo ahí un paréntesis de los golpes de Estado, nunca hemos visto a los sectores de la clase media decididos a terminar con el golpe de Estado, sino financiando, fortaleciendo, generando mayor represión hacia los movimientos populares, pero nunca del lado de la causa popular. Y está claro que los sectores populares que no tienen los recursos para poder financiar y sostener estos golpes de Estado o generar estas rupturas institucionales, pues su única arma de lucha es la vía electoral, la manifestación, las marchas, la interpelación al poder político que se trata siempre de instalar por la vía de la fuerza. O si no, que alguien nos explique cuándo hemos visto a los sectores de la derecha pidiendo elecciones. Todo el año 2020, el grupo de Áñez y sus ministros intentando postergar indefinidamente el proceso electoral, amparados en la pandemia. Y con la pandemia, por supuesto, creando un estado policial. Podríamos decir una dictadura sanitaria por causa noble. Lo noble era, entre comillas, cuidar la salud de los bolivianos. Pero en medio de esas cuarentenas, nuestros derechos restringidos, nuestra capacidad de movilización cancelada. Y el Poder Judicial funcionando sábados, domingos y feriados también, deteniendo a más de 1000 hermanos y hermanas que han sido detenidos. Y tienen la desfachatez estos parlamentarios de la Unión Europea de venir a decir que están preocupados por el poco espacio de Estado de Derecho que nos queda en Bolivia. O sea que ahora no tenemos democracia porque nuevamente, y ahí está, nuevamente los sectores populares se articulan todos ellos, homogeneizan su conducta electoral, ganan una elección mayoritariamente y resulta que no hay democracia. Pero en el comunicado de ayer, ustedes no escuchan una referencia a los muertos en Sencata, a los muertos en Sacaba, zona sur, y a todos los hechos de angustia generados por las balas de las fuerzas militares. Eso no se escucha. Y no se escucha porque las muertes de los sectores populares siempre han sido ignoradas, han sido invisibilizadas, y cuando ya se les ajustaban los problemas, entonces indemnizaban. Y ustedes van a recordar que en la época liberal, 10.000 bolivianos para los familiares de fallecidos en el área rural, 20.000 bolivianos si el fallecido estaba en las áreas urbanas. Esta es la muestra del desprecio y esto es en realidad la esencia del golpe de Estado. Había que retirar del poder político a quien encarnaba la representación clara del movimiento popular en ese momento. Y retirando al presidente y al vicepresidente del Estado el año 2019, modificar inmediatamente también las fortalezas sociales, nuevamente los sectores sociales, las capas dominantes que están instaladas en la clase media,
en las clases urbanas y que son quienes detentan la fortaleza económica del país. E inmediatamente también beneficiar sus intereses económicos. E inmediatamente también, restablecer relaciones ¿con quién? Con los Estados Unidos. Y ellos contentos, porque esa sumisión a los Estados Unidos les produce placer. Esa sumisión la entienden como la forma efectiva del ejercicio civilizado de la democracia. Incondicionales de los Estados Unidos. Yo recuerdo que en un medio de comunicación en Bolivisión en La Paz, había un viceministro, yo estaba haciendo antesala para ingresar a la entrevista, y este viceministro dice y señala: ahora tenemos una cancillería profesional, donde ya no hay ninguno de esos esotéricos que andan diciendo que las piedras tienen sexo y etcétera. Y no quiero decir el nombre porque me acuerdo bien del nombre. Además, he tenido todavía la desdicha de compartir una cátedra universitaria con esta persona. Esos esotéricos. O sea que les molesta, además del color de piel, les molesta también nuestra cultura. Y les molesta entonces el poncho, y les molestan las abarcas, y les molesta la hoja de coca, y les molestan los bailes, y les molestan lo que nosotros somos en esencia en Bolivia, esta diversidad. Eso lo llaman esoterismo. Esa es la incivilización de la democracia, pero no tienen ninguna vergüenza en poderse encontrar en una posición sumisa ante los Estados Unidos, de no dignidad y de no capacidad de alzar la voz para poder plantear con firmeza lo que pueden significar los intereses de los bolivianos. Eso no. Lo que hubo el año 2019, a través del golpe de Estado, fue cambiar, o un intento de cambiar todo esto para que finalmente, ustedes escuchan a siempre escuchaban a un ex ministro hombre fuerte del gonismo de aquella época que decía: hay que cambiar con un decreto la constitución política del Estado para volver a la constitución reformada del año 94, que en realidad era la constitución del año 67. Y cuando digo del año 67 es importante porque ahí, abro acá un paréntesis, porque ahí está la regulación, o la normación, mejor dicho, constitucional, que han aplicado como elemento de jurisprudencia para que la señora Áñez active la sucesión constitucional. ¿Qué tal? Por eso, la señora Áñez hace esa interpretación absolutamente personal y dice: me corresponde, porque la Constitución del año 67 decía que correspondía, sin necesidad de una resolución camaral o de una ley extraordinaria, la presidencia al vicepresidente del Estado. La señora Áñez, cuando asume la presidencia de la Cámara de Senadores, en realidad lo que hace es convertirse en vicepresidente en funciones, porque no teníamos ya vicepresidente, en vicepresidente en funciones. Con esa figura baja a la Asamblea Legislativa y ahí también hace diversas interpretaciones, las vamos a referir ahora, del artículo 169 que habla de la sucesión constitucional, del artículo 170 que habla del impedimento definitivo del presidente y vicepresidente del Estado, del artículo 173 que lo pasa por alto y dice que establece 10 días que puede estar ausente el primer mandatario del país sin necesidad de autorización de la Asamblea Legislativa, y hace un conjunto de interpretaciones. ¿Para qué? Para arrogarse el mando del Estado. Si yo me quiero arrogar el mando del Estado, afuera tiene que haber alguien que me defienda y afuera tiene que haber alguien que me sostenga, y esto fue las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y a esto le llaman sucesión constitucional y no golpe de Estado, y se enojan y se sienten ofendidos cuando nosotros, y no vamos a dejar de hacerlo, por supuesto, les recordamos que dieron un golpe de Estado.
y les recordamos que vulneraron la Constitución Política del Estado y que la sucesión constitucional que ellos señalan y hablan como el hecho legal que le permitió a la señora Áñez tener el mando de la presidencia del Estado en sí y en realidad fue solamente una figura para tratar de darle una cara presentable a la aberración que estaban cometiendo, que era un golpe de Estado. No podemos nosotros, cuando miramos el golpe de Estado, ignorar algunos hitos importantes. El primero de ellos lo mencionó Víctor Hugo el 4 de octubre del 2019. Esos cabildos fueron el principio de un aval de movilización social para decir, señores, tenemos el respaldo popular, y ahí instalaron dos elementos rápidamente. Uno, desobediencia civil. Dos, fraude y desconocimiento de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019. El segundo hito, y aquí entra la participación del poder imperial de los Estados Unidos a través de esa agencia operadora de sus intereses, que es la Organización de Estados Americanos. Recuerdan ustedes aquella noche cuando dice, se ha producido un cambio de tendencia que nos parece inaceptable. Y en algún momento, si tenemos tiempo, podemos hacer también una charla específicamente sobre todo el informe de la Organización de Estados Americanos, porque es absolutamente inconsistente y ese cambio de tendencia es explicable, y la Organización de Estados Americanos ocultó información. Cuando digo que ocultó información, estoy haciendo referencia a un plan de contingencia que en la empresa Neotec, que era la empresa que administraba el TREP, implementó cargando todos los votos de Santa Cruz para poder llegar al 80%, como se habían comprometido, dar la conferencia de prensa a las 20 horas. Todo Santa Cruz en el TREP. Ustedes recuerdan que en Santa Cruz ganó Comunidad Ciudadana con una votación de alrededor del 47%. Entonces esto modifica las tendencias de 12 puntos porcentuales que llevaba el MAS sobre Comunidad Ciudadana a 7.2 aproximadamente. ¿Y por qué no lo dice la gente de la Organización de Estados Americanos? Porque el informe en realidad cumplía otra finalidad: generar indignación colectiva. La indignación colectiva para que con ese informe pueda respaldar la movilización y sucesivas acciones que se tomaron. La noche del 20 de octubre, la Organización de Estados Americanos dijo esto, hizo esta referencia a las tendencias, y al día siguiente, en una conferencia de prensa, señalan y dicen que debe existir una segunda vuelta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Si lo único que tiene valor vinculante no era el TREP, que es un sistema de información rápido, referencial únicamente, lo que tiene verdadero valor y alcance y dimensión vinculante, pues es el cómputo final, y había que esperar 10 días, había que esperar 7 días para aquello. Pues no quiso la Organización de Estados Americanos esperar e instaló lo que el señor Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, se encargó, como si fuese también un vocero, ¿no? Que hay palabra fea esa de vocero, como si fuese un vocero del fraude, de pregonarle a todo el mundo y en todos los canales de televisión internacional de que aquí en Bolivia se había producido un fraude monumental, del cual hasta el día de hoy no han podido probar absolutamente nada, y el día de ayer se fue el señor Salvador Romero sin haber probado el tema del fraude. Miren ustedes que han tenido tiempo, el señor Romero, más de un año para probar esto, y no lo han podido lograr. Parece raro, porque si fuese tan evidente como todos dicen, esto hubiese sido una cuestión casi diligencial, pero no han probado el fraude. Entonces, desde el 21, al día siguiente del proceso electoral de octubre del 2019, el señor Carlos Mesa, sin pausa, como si estuviese finalmente interesado contractualmente con esto, empieza a hablar de este fraude descomunal. Y así van avanzando los días hasta el 8 de noviembre, el motín policial. Y en el medio las movilizaciones de los sectores urbanos,
radicales de clase media, seguramente algunas genuinas, seguramente que sí, no vamos a decir esto, que no podría haber sucedido, pero sin lugar a dudas fuertemente promocionadas por los sectores empresariales, por el capital que llegaba al país, y hay un documento que ha empezado a circular, vamos a tener que ver su veracidad, sobre un depósito de la Organización de Estados Americanos, que ustedes ya lo conocen también, seguro. Y en el exterior los operadores del imperialismo, que son bolivianos, que son aquellos que se tuvieron que ir en el año 2003, operando activamente con sus amigos acá en el país también, operadores locales, bolivianos también, como ha ocurrido siempre en la historia de nuestro país, bolivianos que no tienen un mínimo de empatía, de sensibilidad